Números capítulo 16, versículo 1 dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Amén. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Es decir, le dio mucha tristeza. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que por los próximos minutos su palabra sea punzante en nuestro corazón y nos hable. ¿Quieren orar conmigo de esa forma? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, amado Dios, por tu Espíritu Santo, por tu compañía. Yo sé, Señor, que tú estás en este lugar porque tú eres omnipresente, Señor Jesucristo. Yo sé que tú estás en este lugar porque la iglesia tiene la garantía de que tu Espíritu está en medio de ella, Señor. Por eso te pido que tu palabra corra y sea glorificada en medio de los corazones de mis hermanos. Que mi boca sea usada por tu ciencia y tu sabiduría, Señor, para hablar al pueblo en esta hora, en el nombre de Jesús. Usted le puede dar un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Puede sentarse, queridos hermanos. Amén. Mientras el pastor Miguel predicaba, nos daba esta poderosa enseñanza, yo le decía a mi esposa: yo no sé qué voy a hacer. Porque el pastor mencionó varios puntos, los cuales yo simplemente voy a repetir como un circunloquio de la palabra del Señor. Y es bueno, porque quiere decir que el Señor está pensando en que debe haber un énfasis de la palabra en nuestro corazón para poder cambiar, para poder ser mejores delante de su presencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y hay algo que nuestro pastor mencionaba, que se refiere mucho a una frase que hoy día están usando mucho en el mundo. Lo usa mucho el pensamiento de político o el pensamiento filosófico de izquierda para poder deconstruir lo que como sociedad conocemos. La frase que muchos de estos predicadores de estas ciencias o de estas filosofías dicen es que todo es una construcción social. De cierta manera ellos lo usan para defender sus criterios y para atacar el modelo del Señor y su palabra. Pero hay algo en esa frase que es muy cierto. Nosotros como seres humanos hemos sido o hemos estado internados en una construcción, en un contexto. Como decía ahorita nuestro amado hermano Miguel, aleluya, Quintero, él decía: nosotros no nacimos neuróticos, nosotros no nacimos de cierta forma, nos enseñaron a ser así. ¿Cuántos dicen amén? Un día mamá nos enseñó cuál era el color azul. Un día papá nos enseñó cuál era el color rojo. Un día el papá y la mamá nos enseñaron que tiene que saludar cuando yo llego a un lugar, que tengo que decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso hace parte de lo que nos enseñaron. Y por eso, amado hermano, muchos de nosotros que hemos crecido en la iglesia, se nos enseñó a amar a Dios como parte de ese ejercicio del papá y de la mamá de educar a su hijo en cierto contexto.
Y eso hace parte de la herencia que nosotros debemos dejar a nuestros hijos. Enseñarles a amar a Dios, enseñarles que Dios es uno y su nombre es Jesús. Estamos construyéndole a ellos el sistema de creencia que van a tener por el resto de su vida. Por eso Proverbios menciona: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Está queriendo decir, provea de un sistema a su hijo. Provea o rodéelo de una creencia donde él se cimiente y pueda creer algo que es real, algo que es de parte de Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Por eso es muy importante todo el sistema educativo cristiano, empezando en el papá y la mamá, pasando por los maestros de escuela dominical, también por los líderes de la iglesia, el pastor. Es muy importante qué contexto le estoy dando a mi hijo. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante cómo lo rodeo, el día a día. No solamente proveer, ya lo dijo nuestro hermano, también es brindar experiencias de amor, de educación. ¿En qué estás educando a tu hijo? ¿Qué le permites ver a tu hijo en el celular o en el televisor? ¿Qué permites? ¿Qué conversaciones hay en la casa? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Todo hace parte de lo que usted está construyendo en él. Y por eso yo hoy, por unos minutos, quiero llamar la atención sobre un hombre famoso en la Biblia, no por buenas cosas, sino por la rebelión, llamado Coré. Dice la palabra del Señor que Coré en algún momento de su vida pensó que él era el que tenía que ser el sumo sacerdote en la familia levita. El Señor ya había dado una instrucción. El Señor ya había dicho que la familia de Aarón eran los sumos sacerdotes, que la familia de Merari y de Coat se encargarían, aleluya, de las cosas del tabernáculo, de cargar. Ese iba a ser su trabajo perpetuo por todas las generaciones. De la familia de Coré se sabe que iban a ser los porteros del templo, y eso en cierta medida no le gustó a Coré. Pero a mí me llama la atención, mucho me llama la atención, porque Coré tiene una tienda en lo que él duerme, porque eran nómadas. Pero dice la palabra del Señor que cuando se rebeló, él se rebeló con alguien llamado On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Y es ahí donde yo quiero que usted piense conmigo. ¿Qué hace un levita? Hablando de cosas de levitas con un rubenita. Si hay alguien que entiende las cosas de los levitas, es un levita. Si hay alguien que entiende las cosas que se hacen en el tabernáculo, es Coré, porque Dios les dijo a ellos: hey, tiene que ser así. Este es el modelo que le mostré a Moisés en el monte. Pero por cierta razón, Coré y On, hijo de Pelet, están teniendo conversaciones privadas en su casa. Conversaciones tales como: yo creo que necesitamos otro pastor. Ese pastor no nos gusta. Y es que hay padres que se sientan en el comedor, en ese contexto que yo les digo, en esa estructura de creencia que yo les digo, que se sientan en el comedor delante de sus hijos, delante de su esposa, a hablar mal del pastor. Ah, yo sabía. Tranquilo, no es hambre, es porque no les gustó.
Hay gente que está escuchando al rubenita más que a la instrucción del levita. Y yo le digo en esta hora, nosotros somos real sacerdocio, aleluya, somos nación santa. Quiere decir eso, que sobre nosotros hay una investidura de sacerdotal. Usted es el sacerdote de su casa, usted es el levita de su casa, usted es la instrucción espiritual de su casa. Yo le quiero hablar a algunos padres en esta hora. Tenga mucho cuidado con quién está usted hablando. Tenga mucho cuidado cuál es la influencia que hay en su casa. Tenga mucho cuidado a quién le abrió la puerta a usted de su hogar. ¿A qué sensación, a qué espíritu le estamos abriendo la casa? Aleluya. ¿A qué espíritu le hemos abierto la puerta de nuestro corazón? Y eso no fue de la noche a la mañana. Yo me imagino a un hijo de Peled llegando al tabernáculo, amén, con su ovejita a crucificarla, a sacrificarla, perdón, ahí en el altar del sacrificio. Y siendo este Coré, aleluya, un portero, tal vez recibiéndole la ovejita, pero un hijo de Peled aprovechando para decirle: hey, está como aburrido el culto, ¿cierto? Está como el pastor como que está tirando muy duro, ¿cierto? Lo dicen amén. Hey, ¿por qué estás trayendo los diezmos aquí? Hey, porque no, ¿para qué se va a meter ahí? Sabiendo que Moisés se cree mucho, pero yo veo que tú también tienes pinta de pastor. ¿Para qué haces caso a lo que te enseñan? Yo creo que no hay necesidad de vestirse en santidad. Y lo que pasa es que no era solo Coré el que estaba siendo influenciado, sino también su casa, sus hijos, su esposa. No hay necesidad. ¿Para qué viene todo? No. ¿Para qué va a ir todos los días al culto? No. ¿Para qué va a hacer esto, lo otro? Siempre hay un rubenita. ¿Sabe quién es Rubén en la Biblia? Rubén es alguien, el usurpador, el que se quiere meter en la cama del papá. A la historia de Rubén y verá, por eso perdió su derecho, porque él es el usurpador. Ese espíritu rubenita siempre está tocando la puerta de la casa cristiana para tratar de tergiversar lo que el Señor ya ha dispuesto en nosotros, lo que el Señor ya nos ha enseñado, para tratar de tergiversar el modelo de la familia correcta. Todos los días Coré en la puerta con sus hijos y llegaba un hijo de Peled. ¿Cómo está el futuro pastor del tabernáculo? ¿Cómo está el futuro presbítero del distrito? Yo sé, no gusta. ¿Cómo está el futuro supervisor de la región? Querido padre, simplemente son tentativas de parte de Satanás para que usted caiga, para que usted cometa el error. Coré no estaba viendo de que entre millares de Israel él había sido escogido para recibir los sacrificios del pueblo y llevarlos al altar de bronce. Él no estaba mirando que él no solo era el portero de algo terrenal, sino que, como dice el apóstol, el tabernáculo es sombra y figura de lo que hay en el cielo. Así que su servicio no era solo terrenal, sino que también era celestial. Hay que entender que nuestro contexto, aquel que hemos aprendido, esta doctrina que se nos ha sido enseñada, esta herencia que hemos recibido de los años 40, 50, es la correcta.
Vuelvo y lo digo, esta doctrina es la correcta. Nosotros no tenemos que vender nuestra doctrina, no tenemos que involucrarnos en otras cosas, no tenemos que escuchar al Rubenita, no, tenemos que escuchar la voz de Dios que guíe nuestra casa, que guíe nuestra familia. Hay alguien que le dé un aplauso fuerte al Señor Jesús. ¿Qué hace un levita hablando con un rubenita de cosas que son de levitas? Pregúntese qué es lo que está entrando en su casa, de qué está rodeando usted a sus hijos. Porque llegó el día que Coré le dijo a On, hijo de Peled: ¿sabe qué? Estás en lo correcto. Moisés es muy bravo. Moisés nos ha metido en muchos problemas. Moisés tal cosa, Moisés tal otra. Vámonos para el templo y rebelémonos contra Moisés. Va a llegar el día que si tu contexto no está salvaguardado, vas a perder tu ministerio, vas a perder tu herencia, vas a perder esta sana doctrina y tu casa va a caer. No me están entendiendo. Si nosotros no prestamos atención a esa voz que nos está atentando, si no la echamos fuera en el nombre de Jesús, nos va a suceder como a Coré. Llegó ese día con Un, hijo de Peled, con un rubenita. Imagínense la escena, querido hermano. En el tabernáculo, los israelitas solo podían llegar hasta la puerta. Nadie más podía entrar. Nadie, ni de Judá, ni de Leví, ni de Simeón, ni de Rubén. Solamente los que estaban dentro del tabernáculo eran los levitas. Pero ese día infame llegó este Coré, aleluya, agarrado de la mano de On, hijo de Peled, y entró con él al tabernáculo. Imagínese la escena tan bochornosa. Oh, amado hermano, yo le pido a Dios que mi persona y todos los predicadores nunca se nos ocurra meter falsa doctrina a la iglesia, porque ese día va a ser bochornoso. Ese día va a ser vergonzoso. El día que tú entres a tu casa cambiando los esquemas de la doctrina. El día que tú entres a tu casa diciéndole a tu hijo que ya no hay que ir a la iglesia. El día que entres a tu casa diciéndole a tu esposa: no te vistas como una monja. No. Imagínese la escena. Imagínese todo mundo, todas las familias viendo cómo entra un rubenita a la casa del Señor, pasa por el altar del sacrificio y pasa por la fuente donde solo se lavaban los sacerdotes, y se postran ahí delante del lugar santo y se paran delante de Moisés, y los dos le dicen a Moisés: quítate, ya no te queremos. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo reprendo a Satanás y sus intenciones, porque la iglesia del Señor tiene que entender: no tenemos negocios con el mundo. Oh, amado hermano pastor, es que si metemos esta estrategia, si bajamos los estándares de santidad, entonces mis hijos van a venir a la casa del Señor, entonces mi esposo va a aceptar a Cristo. No, Señor. Deja a Rubén afuera, deja al mundo afuera y comprométete a la sana doctrina. Compromete tu casa, compromete tu esposa y tus hijos a esta bella y sana doctrina. Dice la palabra del Señor que Moisés les dijo:
Ustedes me quieren sacar, está bien. Mañana preséntense aquí con sus incensarios y eleven incienso delante del Señor. Más adelante le dejo de la tarea, en el capítulo dice la palabra del Señor que salió fuego de adentro. Cuando ellos trataron de acercarse con el incienso a la presencia del Señor, salió fuego del lugar santísimo y los consumió. Y mientras eso pasaba, al mismo tiempo la tierra se abría en el campamento de Coré y se tragaba a casi toda su familia. Pero hay algo que el Señor hace que a mí, yo siempre digo, el Señor es un bravo. Wow. Porque le dice en el versículo 37, le dice a Moisés, cuando ya hay un incendio en el tabernáculo. Yo quiero que usted sea consciente en esto. El tabernáculo es una tienda móvil, no es una estructura de cemento, no, es una estructura de pieles, de animales. Hay cosas ahí importantes y hay un incendio. Y en medio del incendio, el Señor no está preocupado por el candelabro, el Señor no está preocupado por la mesa, el Señor no está preocupado por la carpa de pieles, sino que le dice a Moisés: Moisés, de esos incensarios que estos estaban haciendo, estaban elevando, sáquelos del fuego y hagan planchas batidas de bronce. Y cuando las hagan, póngalas en el altar. Dice la Biblia que Eleazar sacó, amén, el bronce derretido, y aprovecharon que el fuego del Señor había derretido ese bronce y moldearon planchas batidas y quedaron unas planchas planas. Aleluya. Pero el Señor dice: me las van a poner en el altar del sacrificio. Y dice la palabra del Señor que el altar del sacrificio, que había sido diseñado en el cielo y le había sido mostrado a Moisés en el monte, ese día tuvo una actualización. Ese altar era hermoso, tenía unas dimensiones grandes, amén, estaba cubierto de bronce, unos cuernos. Pero ese día el error de un hombre modificó el altar. ¿Y qué quiere decir esto, querido hermano? Que hay cosas que nosotros hacemos en casa que pueden ser como resultado una modificación a la relación que tenemos con Dios. Y usted no quiere alejarse del Señor, usted no quiere vivir lejos de la presencia de Dios. Pero más que eso, amados hermanos, las tablas iban a ser un testimonio. Así que todo aquel que llegara a la puerta del tabernáculo y viera desde lejos el altar del sacrificio, iba a ver las planchas batidas que Coré provocó. Y es aquí donde yo quiero empezar a terminar mi mensaje, porque uno cree que Números 16 es el principio y el final de la historia de Coré. Pero la palabra evidencia que quedó un pequeño remanente que no heredó un ministerio exitoso, no heredó un ministerio grande. Los hijos que quedaron de Coré no podían decir: Coré ha sido un gran pastor que abrió 30 iglesias. No. Coré fue mi papá que me enseñó a servir. No. El testimonio, la herencia que Coré dejó era un testimonio de vergüenza. Desde ese día, en la tribu de Leví, la familia de Coré iba a ser rechazada.
Desde ese día la familia de Coré iba a ser por allá arrinconada. Estos son los rebeldes de la iglesia. Estos son los que nunca se puede contar con ellos. Estos son los que... Oh, amado hermano, cuando usted comete el error de escuchar a Rubén, usted empieza a cargar con unas planchas. Y mire, dice la palabra del Señor que pasó generación y generación. Y hágase la imagen. A mí me gusta leer la Biblia de una manera muy ilustrativa. Yo siempre trato de ponerme en los zapatos de la historia. Y dice la palabra del Señor que ellos vivieron muchas generaciones. Y piense esto: los hijos de Coré tenían que limpiar los utensilios del tabernáculo. Imagínense un hijo de Coré 100 años después limpiando, amén, por aquí, por allá. Pero cuando llega al altar de bronce, cuando llega al altar de bronce, está sirviendo en el culto, canta, glorifica a Dios. Pero cuando llega al altar de bronce, hay un testimonio, hay una herencia que dice: tu familia ha sido rechazada, tu familia es rebelde, tu familia no sirve para nada. Y así hay muchos padres, como decía el pastor Quintero, trayendo traumas del pasado, traumas generacionales, y sirven en la iglesia y cantan al Señor, pero hay un altar esperando que lo limpie. Mi papá era un borracho, mi padrastro me violó, y esto y lo otro. Hay planchas de vergüenza, hay planchas de culpabilidad en tu altar. Pero yo te vengo a decir en el nombre de Jesús: aunque haya una herencia en tu casa que te han dejado tus ancestros, que no glorifica al Señor, aunque tú has cometido errores en el pasado, hoy el Señor quiere otra vez modificar el altar. Hoy Dios quiere otra vez traer el diseño original. Hoy Dios quiere otra vez traer redención a tu casa. Y si hay alguien que lo cree, dele un aplauso fuerte al Señor. No aplauda por compromiso. Si hay alguien aquí que quiere redención de Dios, dígale al Señor: quita las planchas de mi altar, quita las planchas de mi altar. La herencia traumática es muy dura. Asegúrate de no heredar traumas en tus hijos, porque es muy difícil vivirlo. La gente, los predicadores, a veces golpeamos al pueblo de Israel en el Éxodo. Pero yo siempre pienso en el primer día después de ser liberados. El cerebro está condicionado a levantarse temprano, porque viene el capataz a golpearme. Siempre lo ilustro en mi cabeza de esta forma: el primer día, día cero de libertad, 5 de la mañana, un israelita despertándose. Ya viene el capataz. Pero luego se da cuenta: no, ya estoy libre. Día cero. Por eso ellos tenían tanto trauma, tanto setback forward, como voy para adelante, voy para atrás. Porque, como decía el pastor, cuando nunca te han amado, cuando viene alguien y te dice que te ama, no le crees. Por eso el hijo de Coré empieza
Llega una generación, después de tantas generaciones, empiezan a clamar y a clamar: Señor, Señor, quítanos esta vergüenza. Y el Señor le mandó un pastor loco. David es un loco, porque David dijo: vamos a traer el arca de allá donde está en Silo. ¿Cómo, pastor? Pero si el arca tiene que estar allá en la tierra. No. Tráigala y me la pone aquí al lado, que yo me levante y la pueda ver. Mano, yo digo esto pero que me da risa, porque yo creo que si David fuera pastor en nuestro tiempo, ya le hubiéramos quitado la licencia. Porque David, pastor teléfono, empezaba a danzar y quedaba semidesnudo. Sí dice la Biblia. La esposa le daba vergüenza. Ay. Y era tan loco que él hizo un sistema de adoración que no estaba en el sistema de Moisés. Pero él simplemente modificó ciertas cosas, y entre esas levantó un grupo de alabanza de más de 280 ministros. En ese tiempo no había que rogarle a los hermanos que tocaran el piano. 200, oiga, ¿qué pastor no quisiera 280 músicos, hermano? Ahí sí que, que me pone bravo, pues se sienta, mijo, porque hay otro. Te damos gloria al Señor. 280 músicos. Y él era organizado, porque hay que ser ¿qué? Organizados. Ahí sí no dicen amén. Y él, de una manera organizada, dividió a este grupo en tres. Unos eran liderados por Asaf, otros eran liderados por Jedutum, y otros eran liderados por un nombre que se me olvidó, pero ahí está. Y dice la palabra del Señor que en medio del grupo se encontró a los hijos de Coré. Pastor, pero ¿cómo vamos a contar con ellos? ¿No ve que el altar de bronce tiene unas planchas batidas que fueron por culpa de ellos? Ellos son los rebeldes, no contemos con ellos. No, ese hermano se equivocó, ese hermano cayó, esa familia no, eso tiene los hijos por allá apartados, no, ¿para qué contar con ellos? Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios, y dijo: pues me van a contar con los hijos de Coré. Y eso habla de que Dios está dispuesto a borrar tu pasado, a sacar de su mente, aleluya, porque Él quiere contar contigo a pesar de la herencia podrida que has tenido, a pesar de lo que te dejaron tus antepasados, a pesar de tu error. El Señor quiere llevarte al altar para que le adores. Y por eso es que usted encuentra un salmo tan bonito. No todos los salmos son de David. Hay unos que son de Moisés, otros de David. Pero hay un salmo hermoso que a mí me encanta, porque es la exclamación de una generación que está aburrida de esa herencia del altar de bronce. Salmo 42. Yo me imagino ese día, un hijo de Coré se paró y dijo: me toca ir a limpiar el altar, me toca ir a recordar esa herencia que mi papá me dejó. Y tal vez con un pañuelo en la mano empezó a escribir como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Cuando alguien escribe de esta forma es porque en su interior hay una sed enorme.
una sed insaciable. Él era un servidor de la iglesia. Él estaba ya en el grupo de alabanza. Su pastor le dio confianza para que fuera parte del grupo, pero por dentro tenía sed. ¿Y sabe qué dice? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Y mire la pregunta que él hace. ¿Sabe por qué él hace esa pregunta? Porque aunque es músico, aunque es cantante, aunque ya el pastor está contando con él, su puesto no le permitía entrar en el lugar santísimo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo voy a tener esta audiencia para limpiar mi nombre? ¿Cuándo voy a tener una audiencia para zafarme de esta culpa, para zafarme de esto que me está matando por dentro? Y aquí en esta mañana hay alguien que está llorando de la misma forma. Aquí hay un padre que sabe que se equivocó. Aquí hay alguien que sabe que su herencia familiar no es otra sino de deshonra. Pero si usted tiene el espíritu de aquel hijo de Coré y se levanta esta mañana y dice: Señor, escúcheme. Mire qué versículo tan hermoso. Dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Pero más adelante versículo dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¿Será que aquí hay un papá que diga: yo voy a esperar en Dios? No. ¿Será que hay alguien que diga aquí, que dice aquí: yo voy a esperar en Dios? Esta herencia que me tocó ha sido muy dura, pero yo voy a esperar en Dios. El error del pasado me ha marcado, pero yo voy a esperar en Dios. Por favor, pónganse en sus pies, mis. Versículo 10: como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Pero él termina su salmo diciendo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía. ¿Hay alguien que tiene esperanza en Dios esta mañana? Tu restauración está aquí en este lugar. Querida iglesia, cuando usted le habla así a Dios, cuando usted busca a Dios de esa forma, Dios no se queda con nada. Porque Dios les respondió a ellos, ¿sabe?
Un día el rey se levantó. Ya les dije, David era loco. Si a usted le gustan los pastores serios, usted no querría ser pastoreado por David. David es otra dimensión. Y un día se levantó y dijo: me voy a cantar al tabernáculo, a la tienda. Llamen a los músicos. Estoy que me danzo, estoy que me vuelvo loco. Y por allá estaba Mical, y otra vez va a quedar desnudo. Y llega a la tienda de donde estaba el arca y empieza a cantar lleno del Espíritu de Dios. Y es ahí donde viene la vida. El Salmo capítulo 24. Dice la palabra del Señor que David empezó a cantar y empezó a decir: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y mire la pregunta, porque en el 42 el salmista pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y viene David inspirado en el Espíritu y hace otra pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¡Ey! Familia de Coré, Dios te está respondiendo. ¿Quieres venir a la presencia de Dios? Esta es la respuesta: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma ni a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y nuestra versión Reina Valera nos muestra al ladito del versículo algo que se llama Selah. Selah es un término muy especial. Se puede hacer un estudio de 4 semanas con eso, pero hay algo muy especial de un cántico en estilo Selah. ¿Sabe que el Selah era un cántico responsivo? Nosotros, sin darnos cuenta, a veces cantamos cánticos Selah. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que salva? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Eso es un Selah. El líder canta algo y el pueblo responde. Por eso cuando usted ve un Selah, es porque el salmo se ha convertido en un cántico responsivo. Entonces cuando David entra, yo me imagino que David, no sé las señales que se hacen los músicos, que pique. Entonces le dice: nos movemos a Selah. Y dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Recuerde que los hijos de Coré eran los porteros del templo. En ese momento el Espíritu de Dios se metió en el cerebro de David y le estaba respondiendo al hijo de Coré: alce la cabeza, vuestra cabeza levántala. Si hay alguien aquí que trae una herencia, que le tiene la cabeza agachada, hoy yo te digo en el nombre de Jesús: alza tu cabeza en el nombre de Jesús. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria.
Volvamos a ilustrar. Imagínense los hijos de Coré ese día cantando. Y de pronto el rey dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Y yo me imagino a aquel hijo de Coré: eso es para mí. Ese día el cántico no tenía nada que ver con el sumo sacerdote. Ese día el cántico no tenía nada que ver con el rey. Ese día el cántico era una respuesta de parte de Dios, diciéndole a los hijos de Coré: levanten la cabeza. Si hay aquí una familia que necesita levantar la cabeza, venga a este altar con su casa, con su esposo, con sus hijos, porque hoy Dios está diciendo: a pesar de tu herencia, a pesar de las tablas en el altar, hoy yo quiero levantar tu cabeza. Entonces viene la pregunta del Selah: ¿quién es este Rey de Gloria? Pastor, teléfono. Ahí no podía responder la familia de Aarón. Ahí no podía responder la familia de Coat. No, los únicos que podían responder ahí eran los hijos de Coré. ¿Y sabe qué respondieron? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Ellos sintieron que esa plancha se cayó. Ellos sintieron que esa culpa se cayó. Y por eso a voz en cuello gritaron: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Entonces el rey volvió a cantar: alzad puertas vuestras cabezas, y alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y volvió a preguntar: ¿quién es este Rey de Gloria? Y todo el mundo miraba a los porteros. Miraban al rey y miraba a los porteros, y los porteros contestaron: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Hoy Dios quiere que una familia se levante. Oh, sí, te han rechazado. Oh, sí, no te tienen en cuenta. Pero hoy la presencia de Dios está levantando tu cabeza. Levanta tu ánimo, levanta tu espíritu y glorifícame. Yo soy tu Rey. ¿Hay alguien que quiere venir al altar? Venga, rápido, venga, venga. Tratemos de no arrodillarnos para generar más espacio. Hay cosas que nos han perseguido toda la vida. Hay cosas que nos sucedieron que te han perseguido toda la vida. Hay gente que su papá no le dejó nada bueno sino traumas. Hay hijos que la única marca que tienen de su papá es en la piel, no más. Y han estado con la cabeza agachada.
Pero hoy hay libertad en la casa del Señor. Mire la apreciación que hace el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Y es que una de las primeras cosas que uno tiene que hacer para liberarse del dolor es perdonar. Y perdonar a veces resulta difícil dada la condición de nuestra carne. Pero en esta hora, para poder ver la gloria de Dios, el pueblo tiene que arrepentirse delante del Señor. Y hay que limpiar las manos y hay que limpiar el corazón. Yo quiero hacer una nueva invitación porque siento que todavía hay alguien allá atrás que necesita venir de verdad al altar. Si hay alguien aquí que necesita perdonar y limpiar su corazón, yo le invito a levantar sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo, levántelas. El limpio de manos y puro de corazón. Querido Padre, si tú has estado hablando cosas que no debes en la casa, si tus hijos te han escuchado haciendo cosas o hablando cosas que no se deben, hoy hay que pedir perdón al Señor. Querido maestro, si tú quieres que tu ministerio sea usado por Dios, hoy hay que limpiar las manos y hay que limpiar el corazón. Levante su oración delante del Señor. Perdóname, perdóname, perdóname. Vamos, hable con Dios. Perdóname, Señor. Sé propicio a mí que soy pecador. He estado guardando rencor en mi corazón contra mi papá. Perdóname. Tengo dolor y rabia contra el que me hizo daño. Perdóneme. Vamos, ore, querida iglesia, ore. Ore, hable con Dios. Estoy aquí porque me duele. Estoy en este altar porque hay una plancha batida que me sigue recordando el pasado, que me sigue recordando el dolor. Oh, dile, Señor, perdóname, perdóname. Dale, este es el espíritu de arrepentimiento. Esta es la oración de alguien que tiene sed, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Empieza a clamar: Señor, Señor, perdóname.
Y la bashaya, la, la, ba. Tome su tiempo. Abra su corazón delante de Dios. Tome su tiempo, dígale: Señor, te pido perdón. Perdóneme. Perdóneme, Señor. Shele rabo shata la rababa yere shata. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. La culpa tiene este efecto en nuestro corazón, en nuestra mente, que, como dice el Salmo, nos hace vivir con la cabeza agachada. Nos hace vivir con baja autoestima. Y se lo habla a alguien que tuvo tan baja autoestima que estuvo a pocos segundos de quitarse la vida. Pero por un milagro del Señor viví. Y en medio de mi desespero, con mi cabeza agachada, yo le dije al Señor: Señor, si usted existe, si usted es real, en esta hora te pido que me llenes de tu Espíritu Santo. Y hace más de 12 años, hermano, en un cuarto oscuro, no era un culto, no era una convención, no era un momento especial como este, pero yo empecé a hablar en lenguas y a ver la gloria del Señor en ese lugar. Eso mismo quiero yo para usted que está en este altar. Y para eso vamos a orar y vamos a recibir una porción del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero ver la mano levantada de alguien que quiere recibir el Espíritu Santo de Dios en esta mañana. No importa si ya lo recibió hace años. No, si usted quiere una porción del Espíritu, levante la mano. Y vamos a hacer una oración de victoria. Y vamos a gritar fuerte, con gozo: Dios, Jesús es el Rey de la gloria. Yo ya no quiero que usted llore más por la culpa. Yo quiero que usted cancele en este momento todo pensamiento de culpa. Usted va a gritar en esta hora en libertad: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Levante su voz al cielo y sus manos y vamos a orar. Señor Jesucristo, Padre celestial, en esta hermosa mañana, Señor, que nos has regalado, bajo la influencia de tu palabra y de tu Espíritu, Señor, en arrepentimiento llegamos delante de tu presencia. Confiadamente entramos a tu trono, Señor Jesucristo. Y en esta hora, como portador de tu palabra, yo pido, Señor, que llenes con tu Espíritu Santo a esta hermosa congregación, a cada niño, a cada hermana, a cada hermano, y que sientan la libertad de tu Espíritu, que hablen en lenguas, que dones de ciencia y sabiduría se dispersen en medio del pueblo, Señor, para la gloria de tu nombre. Y el pueblo grita a una voz: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Suelta tu lengua, alaba a Dios, recibe el Espíritu de Dios en esta hora. Hay libertad en la casa del Señor.
se cae todo yugo. Echamos fuera toda depresión. Echamos fuera toda ansiedad. En el nombre de Jesús. Grita, grita, Él es el Rey de la gloria. Él es el Rey de la gloria. Jesucristo es el Rey de la gloria. Toda mentira del diablo la echo fuera de este lugar. Todo espíritu inmundo huye delante de la presencia de Dios. Ato al espíritu de Ibagué en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Él es el Rey de la gloria. Levanta tu cabeza. Tu familia no va a morir. Tus hijos no se van a perder. Tu matrimonio no va a caer. Tu esperanza sigue viva. Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Hoy se levanta tu ministerio. Caíste, pero levántate. Ya no servías en el culto, pero vas a volver a servir. Vas a volver a cantar. Vas a volver a predicar. Vas a volver a abrir una célula. Levanta tu cabeza en esta hora. Hoy se rompe toda maldición generacional. Hoy cae todo yugo de drogadicción en tu casa. Hoy cae toda cadena de alcoholismo. Hoy cae toda cadena de intento de suicidio. Hay poder en el nombre de Jesús.